Luzmeri Tristán llegó a tocar el cielo con las manos. Dedicada, talentosa y metódica, entrenó sin tregua hasta convertirse en la mejor patinadora del mundo. Rompió récords, marcó tendencia y fue una de las deportistas más destacadas de la historia colombiana. Tuvo lo que se dice una vida perfecta. Pero empezaron a surgir algunas grietas y esa imagen idílica comenzó a tener fisuras. Un primer marido que resultó ser diferente a lo que aparentaba, un prometido que ocultaba una faceta muy perturbadora y una muerte repentina, violenta, en su propia casa. Esta es la historia de una atleta de alto rendimiento con una vida personal turbulenta que terminó de un modo que dejó a todos con la boca abierta y la llevó de los titulares del mundo del deporte a la crónica policial más oscura. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí y conocer hechos históricos, biografías, casos y sucesos relevantes para Colombia y el mundo. Los invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y me sigan en mis redes sociales, en donde publico actualizaciones de la agenda del canal y otro tipo de información personal y profesional. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Patinando Cali. El nacimiento de Luzmeri Tristán se dio a poco más de 200 kilómetros de la ciudad en la que brillaría para siempre. El 1 de abril de 1963 nació en Pereira, pero a muy temprana edad su familia decidió trasladarse a Cali, el sitio que adoptarían de ahí en adelante. Durante los años 70, cuando Luzmeri era todavía una niña, se sintió encandilada por una moda de la época: el patinaje. Por entonces parecía que la combinación entre música disco y baile sobre patines era lo más cool que podía existir. Al principio ella lo tomó como un entretenimiento más, pero poco a poco todos a su alrededor comenzaron a notar que era realmente buena, tenía un don. Se la solía ver aún pequeña, patinando a toda velocidad por las calles de Cali, y ya todos los vecinos de las inmediaciones de su hogar veían en ella un talento innato que tendría que explotar en cualquier momento. Para 1977, un amigo le dijo que no demorara más la decisión y se inscribiera en la Federación de Patinaje para poner a prueba cuán lejos podía llegar. Y el resultado fue casi inmediato, pero no exento de sacrificio. Con apenas 2 años de entrenamiento, empezó a ganar sus primeros reconocimientos en forma de torneos. Al principio debió conformarse con un segundo puesto, que no estaba mal para un debutante. En 1979 conquistó el subcampeonato del Nacional Femenino. A partir de entonces, todo fueron medallas doradas. Pero el patinaje como disciplina profesional recién comenzaba en Colombia. De hecho, aquel segundo puesto que Luzmeri obtuvo fue nada menos que en el primer campeonato de estas características que se hacía a nivel nacional. Para la segunda edición se alzó por fin con el premio más alto y comenzó a marcar el ritmo de un deporte que la llevaría a la cima. Era 1980 y Luzmeri empezaba a vislumbrar el pico de una carrera que prometía abrirle todas las puertas. En 1983 fue campeona panamericana, ganó 2 títulos más en la misma categoría y también se alzó con un primer puesto iberoamericano, además de 2 subcampeonatos mundiales. Su carrera iba en ascenso y a una velocidad que solo se asemejaba a sus pruebas más extremas en la pista. Nada parecía detenerla hacia su objetivo máximo, que era colgarse la medalla dorada a nivel global. Lo consiguió en la prueba de 5.000 metros en el Campeonato Mundial realizado en Bello, departamento de Antioquia. Pero Luzmeri Tristán no se conformaba con acumular trofeos, también era una máquina para romper récords y destacarse sobre competidores de todas las latitudes.
Por ejemplo, pasó a la historia por hacer la prueba de 2.000 metros con un registro excelente. Aunque su dedicación al patinaje parecía inclaudicable, en realidad, a mediados de los 80, la deportista tenía el corazón partido entre dos pasiones. En paralelo al patín, su carrera como ciclista también iba en ascenso. Su performance en dos ruedas atrajo la atención de Efraín Forero Triviño y llegó a formar parte del equipo que disputó el Tour de Francia en 1986, máxima competencia de ese deporte. En aquel momento, Luz Mary se sintió más convocada por el ciclismo que por el patinaje, porque la segunda, al ser una disciplina bastante novedosa, no recibía el apoyo económico suficiente para poder competir y entrenar al máximo nivel. Aunque en Francia se coronó una italiana, las colombianas tuvieron buen desempeño y Luz Mary quedó en el puesto 70, nada mal para una novata de 23 años. Pero para ella no era suficiente. Quería ser la mejor. Y en el ciclismo sentía que no lograba brillar tanto como en los patines. La adrenalina le seguía resultando apasionante, por lo que en ese momento tomó la decisión definitiva. Se dedicaría de lleno al patinaje en velocidad con el objetivo de ser la mejor del mundo. Y como mujer disciplinada y decidida, una vez que lo consiguió, se retiró. Ahí, en lo alto de la competencia y con el sueño cumplido aún fresco, decidió que era momento de colgar los patines e iniciar una nueva etapa en su vida. Solo le restaba tener una vida tranquila y normal en términos laborales y familiares. Podría por fin dedicar tiempo a ella misma, ya sin récords que romper ni torneos que conquistar. Pero no pensaba que ahí, en la vida doméstica, surgiría algo mucho más oscuro, para lo que ningún entrenamiento la había preparado. Empresaria y mujer de familia. A partir de entonces, dividió su tiempo entre un emprendimiento de ropa deportiva que montó en Cali y su labor como entrenadora, rol al que se dedicó de lleno tras abrir su propia academia de patinaje en el Valle del Cauca. Supo transmitir su conocimiento a jóvenes talentos que rápidamente también se hicieron un nombre propio en la alta competencia. De las filas de la Academia de Tristán salieron deportistas como la 5 veces campeona del mundo en carreras Daniela Mendoza, Romy Muñoz, Sebastián Garcés y Joana Viveros. Pero mientras el deporte y los negocios no paraban de darle méritos y reconocimientos, su vida privada entraba en un torbellino difícil de controlar. Con su primer esposo, Joaquín Mario Valencia Trujillo, la vida al comienzo parecía idílica. Luz Mary llegó a tener 5 hijos, mientras su esposo se dedicaba aparentemente muy exitosamente a la cría de caballos. A medida que los niños fueron creciendo, demostraron diversos talentos. Aunque algunos tuvieron un desempeño destacado en el patinaje, acabaron tomando otros caminos. Mario Valencia fue el que llegó más alto. Dirigido por su madre, llegó a ser campeón. En una ocasión ella lo acompañó en bicicleta mientras el joven patinaba desde Cali hasta Santander de Quilichao. Las fotos que Luz Mary Tristán publicaba en Instagram la mostraban posando con 3 varones y 2 chicas que crecían en un entorno que parecía perfecto. Andrés Felipe, Valentina, Mario, Giancarlo y Valeria. En un rápido vistazo parecían los hijos de una pareja intachable. Pero debajo de esa cáscara de normalidad, tan común en las redes sociales, se cocinaba algo oscuro. Fue extraditado a Estados Unidos Joaquín Mario Valencia, alias El Caballista, quien está sindicado de ser uno de los más importantes lavadores de dinero del narcotráfico. El 30 de enero de 2003, la tranquilidad familiar se interrumpió para siempre cuando Valencia Trujillo, la pareja de Luz Mary, quedó detenido. Parecía una confusión, pero no lo era. El hombre pidió sentarse, estaba pálido y con la cabeza gacha. Sabía que había llegado su fin. De aquella tapadera de los caballos ya no quedaba nada, y su vida entera se había hecho añicos cuando las autoridades colombianas y norteamericanas lo señalaron como lo que realmente era, un narcotraficante al que ya ubicaban como sucesor de los hermanos Rodríguez Orejuela, capos del Cártel de Cali. Para muchos, eso explicaba su rápido ascenso económico, cuando hasta hace unos años antes era un humilde limpiador de autos. Durante una larga década le habían seguido silenciosamente la pista, y aunque el hombre negó todo lo que pudo las acusaciones, nada pudo hacer para torcer el destino.
La vida familiar parecía haberse roto para siempre, pero la ex patinadora lo defendió cuanto pudo. Aseguró que todo era una terrible trampa y que su esposo estaba siendo confundido con otra persona. Nada alcanzó, y Valencia fue extraditado y condenado a 40 años de prisión. Luzmeri supo que nada sería igual a partir de entonces, no solo porque la vida que había creído conocer se había evaporado, sino porque quedaba suspendida sobre ella la sospecha de que, quizás, sí sabía más de lo que decía. Y en caso de que fuera totalmente ajena a los delitos de su marido, el estigma seguía allí. De todos sus logros y récords, debía sumarse el título de esposa de un narco. Aquello se parecía a una condena pública, igual o peor a la del propio Valencia. Pero Luzmeri era resiliente y se convenció de que podía rehacer su vida. Juntó los pedazos, pidió el divorcio y volvió a levantar la cabeza. Aunque quedaba mucha vida por vivir, pero no sabía que su tiempo estaba contado, otra vez por la persona que había elegido para compartir sus días. Durmiendo con el enemigo. Andrés Gustavo Ricci apareció como un bálsamo, un salvavidas al que aferrarse en medio de la tormenta. Pero otra vez Luzmeri descubriría que se había equivocado, que quizás hubo banderas rojas que no supo leer a tiempo y que justamente no tendría tiempo para comprobarlo. El hombre en cuestión era un destacado empresario de Cali y no tardó en llamar la atención de Tristán. Ricci había amasado una interesante fortuna como presidente de la junta directiva de la empresa Lima Caucho, poco después de que la empresa comercializadora de Llantas Unidas adquiriera el 71% de las acciones de la compañía. En otras palabras, estaba al frente de una corporación gigantesca encargada de la comercialización de neumáticos, con ventas por más de 22.000 millones de pesos en 2006, cuando cambió de manos. La relación entre Luz y Andrés creció con velocidad y ya estaban hablando de casarse en octubre, cuando algo de repente torció la historia irremediablemente. En la tarde-noche del 6 de agosto de 2023, una llamada alertó que algo grave había ocurrido en la urbanización Mamillal, en una casa que ocupaba casi una manzana completa. Una discusión y una persona herida de gravedad. Ante un posible caso de violencia doméstica, agentes de la policía del Valle del Cauca fueron hacia la residencia pensando que encontrarían a una pareja en plena discusión. Pero el panorama era muy diferente y muchísimo más trágico. Cuando llamaron a la puerta nadie atendió, por lo que ingresaron por la fuerza. En el interior de una residencia de categoría encontraron a Ricci en estado de ebriedad, recostado y sin reacción. Pero lo más grave había ocurrido a pocos metros del empresario. El cuerpo sin vida de Luzmeri Tristán yacía en el suelo sobre un charco de sangre. El estado alterado de Ricci hizo que en cierto momento despertara y al verse rodeado por la policía, extrajo un arma que tenía entre la ropa y disparó. Lo redujeron al instante. A simple vista, Luz parecía haber recibido varios disparos en el cuerpo y por más que intentaron reanimarla, ya era demasiado tarde. La casa número 6 de aquel complejo de apartamentos se había convertido en una escena del crimen, y la víctima no era una persona anónima, sino una de las más grandes deportistas de la historia colombiana. La noticia, como es de esperar, no tardó. Aquella ídola sobre patines había encontrado una muerte violenta a poco de cumplir 60 años de edad y en manos de un frío asesino que parecía ser nada menos que su propia pareja. Rápidamente las autoridades sospecharon que Ricci era el asesino, pero no pudieron capturarlo al instante. El hombre pidió que lo llevaran a un hospital y así fue. En las primeras horas, mientras se aclaraba el panorama desolador de lo que había ocurrido en aquel apartamento. Lo primero que se supo fue que Tristán había recibido 3 disparos y 2 golpes contundentes. Aún no estaba clara la causa de la muerte, pero las opciones se acortaban. Si bien en algunos medios se publicó que en la pareja ya habían existido indicios de violencia, esto rápidamente se desmintió. Luzmeri nunca había denunciado a su pareja por agresiones o amenazas. Este desenlace tal vez la había sorprendido tanto a ella como al resto del mundo. Pero todavía quedaban muchas preguntas por responder.
una investigación y una confesión. Los primeros informes de la autopsia practicada en el cuerpo de Luzmeri Tristán hablaban por sí solos respecto a la ferocidad del ataque. Tenía una fractura de la quinta vértebra torácica, laceración de la arteria aorta y un hemotórax izquierdo de 700 centímetros cúbicos. Es decir, el traumatismo había sido tal que la cavidad pleural entre el pulmón y el tórax se había llenado de sangre. Había permanecido muerta muchas horas antes de la llamada a la policía, tal vez un día entero. ¿Richie había permanecido todo ese tiempo junto al cadáver? Más adelante se sabría la respuesta. El informe continuaba describiendo que el sistema respiratorio de la víctima había colapsado a causa de los golpes y disparos. El pulmón izquierdo exhibía contusión en el lóbulo superior, mientras que el pulmón derecho presentaba edema. A esto se sumaba un hematoma en el globo ocular que daba la pista de que Luzmeri había sido atacada con un objeto pesado o a puños. De este modo, parecía descartarse la posibilidad de una muerte sorpresiva o accidental. En cambio, el asesinato parecía planificado y precedido por una serie de heridas que nada tenían de casuales. En aquel apartamento se había desatado un ataque feroz. Ante este complejo y trágico panorama, el propio acusado comenzó a hablar. Aunque al principio se había negado, acabó admitiendo su autoría en el crimen, pero siempre quiso mostrarse arrepentido y exponer atenuantes al asesinato. En primer lugar, aseguró haber estado aquella fatídica noche bajo los efectos del alcohol y de la cocaína. Dijo ser un adicto desde los 30 años y no recordar en detalle lo que había pasado. Con el correr de las semanas, su coartada se fue puliendo y contra todo pronóstico, Richie no pareció querer guardar un bajo perfil, sino que dio entrevistas y siguió grabando videos. Contó su versión, pero pocos la creyeron. El dolor de haber perdido a una ídola del deporte ya se había instalado en la sociedad colombiana y todos escuchaban con recelo las palabras de su asesino confeso. Uno de los reportajes más extensos lo brindó a Semana. Reconstruyó las últimas horas con vida de Tristán, su prometida, y contó que él había regresado bastante tarde a casa, con mucho alcohol encima. La expatinadora no lo pasó por alto y, según las palabras de su pareja, le reclamó su ausencia y el estado en que había llegado. En medio de la discusión, Richie contó que tomó una pistola que guardaba en la mesa de noche de la habitación en la que dormía con su pareja. De hecho, afirmó que en cada habitación de esa casa había al menos un arma guardada. Según sus palabras, era por protección. Vivían cerca de una zona no urbana llamada Cristo Rey y temían por su seguridad. Sin embargo, el peligro estaba dentro de esas 4 paredes. Tal cual relata Richie, en ese momento Tristán se encerró en una habitación y le dijo que iba a matarse. Acto seguido, el hombre disparó 4 veces contra la puerta y la mujer dejó de gritar inmediatamente. Al parecer, Richie siguió bebiendo toda la noche hasta el día siguiente, en que se percató que Luzmeri no respondía. Entonces lo supo. Habían pasado 16 horas desde que disparó contra la puerta y su novia llevaba todo ese tiempo sin vida dentro de la habitación, alcanzada por los disparos. Inevitablemente este relato tambaleaba y la línea de tiempo se volvía confusa. En algún momento del día siguiente al crimen, Richie recibió una llamada de Mario, uno de los hijos de su prometida, y le aseguró que todo estaba bien. Pero para ese entonces, Richie ya sospechaba que la había asesinado. Sin embargo, no tuvo el coraje de mirar dentro del cuarto. Si había alguna posibilidad de salvar la vida de la mujer, se perdió en las siguientes horas. Finalmente, el hombre llamó a un amigo y le pidió que se comunicara con la policía. Por primera vez puso en palabras lo que había pasado. Creía haber matado a Luzmeri Tristán. Pero algunas piezas siguen sin encajar. La autopsia reveló que la exdeportista, además de los disparos, tenía muchos golpes, pero Richie asegura que no hubo una pelea y que nunca agredió físicamente a su prometida. Asimismo, Richie se considera causante de la muerte, pero no culpable porque insiste en que fue sin intención. Pero la justicia no coincide con ese diagnóstico. El 4 de marzo de 2025, medios de todo el mundo se hicieron eco de una decisión contundente.
Richie había sido condenado a 45 años y 9 meses de cárcel por el crimen de la expatinadora. Se decidió que permaneciera en el complejo carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad Picaleña, ubicado en Ibagué, en el departamento del Tolima. Se lo juzgó por feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pero ni siquiera esa condena ejemplar lo acalló. Cierre. Aún desde la cárcel, Richie sigue dando de qué hablar. Regresamos con el informe sobre la indignación y rechazo que ha generado la creación del canal de YouTube de Andrés Richie, el condenado por el feminicidio de Luzmeri Tristán. En los primeros meses de 2025, publicó varios videos en los que seguía hablando del crimen y sobre todo justificándose. Para la familia Tristán, oír una y otra vez la palabra del asesino remueve una herida profunda. No ven en él genuino arrepentimiento ni remordimiento. Estas publicaciones generaron una reacción de inmediata indignación, no solo entre quienes conocieron personalmente a Tristán, sino también en la sociedad. Me conseguí el permiso de la entrada del periodista lícitamente. El juzgado me lo autorizó. Departamento de prensa de IMPEC Central me lo autorizó. La penitenciaría La Picaleña me lo autorizó. Lo hicimos con un periodista, con su carnet. Lo hicimos en la sala de visitas de la penitenciaría. Yo lo único que hice fue esa entrevista, partirla en varios pedazos y ponerla en un canal al cual tengo derecho. Es que a mí yo he perdido los derechos de la motricidad. Un debate quedó abierto. ¿Es correcto que un condenado por un delito tan grave pueda hablar públicamente y seguir defendiéndose cuando ya se dictó sentencia? La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, comunicó recientemente que se abrirá una nueva investigación en contra de Richie, pero no para determinar si su versión es correcta o cuestionar su culpabilidad. Lo que se investiga ahora es por qué el condenado sigue hablando en Internet cuando por ley no debería tener acceso a plataformas digitales y redes sociales. La discusión quedó servida, pero no deja en segundo plano lo más importante en este caso. Luzmeri Tristán fue asesinada por el hombre que amaba, dejando en evidencia una vez más que la violencia de género sigue azotando con fuerza a Colombia. No reconoce clases sociales ni zonas demográficas y tiene un elemento en común: un agresor que puede vivir bajo el mismo techo, dando señales a veces imperceptibles de que en cualquier momento podría convertirse en asesino. Luzmeri Tristán fue una pionera del deporte, un ícono, pero no pudo escapar del final trágico que amenaza a muchas mujeres. Ma, como los amaste tanto, será difícil que te quites para ti no estar en este plano por los otros. Pero te pido de todo corazón que descanses. Ya están los mejores hijos. No necesitan todas las herramientas que necesitamos para salir adelante. Y sobre todo, ser buenos seres humanos. Gracias por llegar hasta el final del video y conocer parte de la vida de una mujer que dejó en alto el nombre del país, pero murió en medio de una trágica historia. Le envío un saludo especial a los suscriptores y también a los miembros del canal. Hoy vamos a saludar a Felipe Luis Silva. Felipe, gracias por tu apoyo con mi equipo, el canal y conmigo. Es muy valioso el aporte de ustedes para continuar realizando estos videos en esta plataforma que en algunas ocasiones nos desmonetiza los videos por el contenido sensible. Los invito para que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Saludos especiales de Lupita. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y feliz semana.